Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Tena, yo soy psicoterapeuta Gestalt y también artista escénico, y estoy aquí para platicarles un poco sobre lo que es la teatroterapia, o también conocida como dramaterapia, como sus términos más comunes y usados se le puede alcanzar a identificar a esta técnica. Esta disciplina es una rama más de todas las que hay en el crisol que es la arteterapia, así como existe la fonoterapia, con toda la utilización de la música y el sonido humano, la danzaterapia, etcétera, las artes plásticas, el teatro, que es un gran ejercicio comunitario, también siempre ha estado muy ligado con la forma que tiene el ser humano de conocerse. Entonces, esta disciplina básicamente se puede definir como el uso intencional o planeado de los aspectos curativos del drama en un proceso terapéutico. También es importante señalar que el creador de la psicoterapia Gestalt, en este caso Fritz Perls, por supuesto también está su mujer y otros grandes terapeutas que contribuyeron a darle forma a este paradigma de la psicoterapia. Me es importante señalar o recordar que Perls vio trabajar en muchas ocasiones a Levi Moreno, entonces es por eso que la Gestalt está tan impregnada de los conceptos del psicodrama o la teatroterapia. Una técnica muy utilizada, por ejemplo en la Gestalt, es la silla vacía. Es una técnica de representación donde se trabaja con una presencia simbólica, y a partir de allí, de que la persona trabaja con una presencia que está evocando, es que el fenómeno de contacto tiene lugar y la terapia, por tanto, un resultado o un efecto terapéutico. Entonces, lo que puedo comenzar a resumir es que el uso del término teatroterapia o dramaterapia es relativamente nuevo, es prácticamente una disciplina virgen, nueva, la podríamos instaurar bien en el siglo XXI, lo que va de este siglo. Sin embargo, los antecedentes son muy sólidos y podríamos hallar su arqueología hasta 1921, por allí. Sin olvidar que el teatro ha sido siempre un espejo y un compañero de la humanidad desde sus orígenes. Las personas necesitamos contar historias para comprenderlos mejor. De hecho, los niños por eso demandan tanto que se les cuente historias, porque a través de las historias pueden hacer abstracciones más complejas y profundas que a través de la razón no es fácil comprender. Pero a través de estas historias es más sencillo asimilar, digamos, parte de la complejidad humana. Entonces, el teatro siempre ha acompañado a la humanidad, siempre ha sido una vía de conocimiento del hombre, creada por el hombre, para el hombre, y que se apoya estrictamente en la persona. Y esto es muy importante, que son cosas que con fundamentos que comparte completamente con la Gestalt. El teatro es el arte del presente y de la presencia, y la Gestalt también sabemos que uno de los elementos que más valora es el aquí y el ahora, el trabajar con el fenómeno, con lo que está resultando en el momento, más que en diseñar las sesiones. Entonces, menciono esto por no entrar en detalles, como que una de las palabras más importantes en el argot de la psicoterapia viene del teatro. La famosa catarsis es un elemento acuñado por Aristóteles, uno de los pensadores más importantes del inicio de la civilización occidental. Y este término griego, catarsis, significa purificación, redención, o en otra acepción un poco más amplia, soportar la purificación. Y esto me parece muy interesante porque la terapia es un proceso de eso. La terapia es un proceso donde el consultante busca una purificación, pero tiene que soportar esa purificación. ¿A través de qué? De la purga
del contacto con sentimientos, con emociones, con sensaciones que a veces son incómodas y desagradables. La ventaja es que con la teatroterapia, la dramaterapia, llegamos a esos lugares a través de lo lúdico, a través del juego, a través de experimentos, a través de visitar roles, que a veces a esos roles o atributos de conducta le llamamos arquetipos, que los arquetipos son los modelos originales que componen todas las historias, el sabio, el mendigo, el rey, el bufón, etc. Son personajes que más allá de la máscara que se pongan, todos podemos reconocer en las diferentes narrativas. Entonces, como nos damos cuenta, pues los mismos términos del teatro han estado siempre muy íntimamente ligados a la psicoterapia, en particular a la psicoterapia humanista Gestalt, por no mencionar también que uno de los paradigmas más importantes de la psicología moderna, como es el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud, se apalanca en una de sus premisas más difundidas, que es el complejo de Edipo. Y Edipo es un personaje de una tragedia griega. Eso es importante recordarlo, porque las personas a veces no sé qué piensan o qué escuchan, o si no se informan, pero es interesante que Sigmund Freud, que es creador de este paradigma de psicoanálisis, del cual también se permeó Peirce y muchos otros médicos y psicólogos o terapeutas contemporáneos, apalanca todo este paradigma del complejo de Edipo en un personaje de ficción, en un personaje que solo existe en el universo del teatro. ¿No nos llama eso la atención? Bueno, a mí sí me llama la atención, porque eso quiere decir que la historia de los cruces entre el drama, entre el fenómeno de cómo el ser humano se conoce a través de la catarsis, de los juegos de representación, este juego, cuando se ha sofisticado y ha alcanzado un refinamiento, es que se emplea en su finalidad curativa en la psicoterapia, y más específicamente en la teatroterapia. Entonces, bueno, también quiero mencionar de manera breve que, desde luego, al ser una terapia de acción, que esa es la etimología de la palabra drama significa acción, no tiene que ver con ningún tipo de emoción o sentimiento específico, simplemente describe la palabra acción. Por lo tanto, todas las terapias que utilizan la acción de alguna manera podrían inscribirse dentro de la dramaterapia en un sentido muy amplio. Sin embargo, digamos que otras de las palabras como teatroterapia o dramaterapia, por la cual se ha permeado toda esta cultura de rescatar las técnicas representativas y de juego de la representación del teatro, se ha diversificado y reconocido a través de expresiones como sociodrama, axiodrama, teatro de la espontaneidad, teatro playback, redramatización, teatro de resignificación, teatro play forward, el teatro impro, el teatro del oprimido, también en su versión terapéutica, el psicoteatro, la escenoterapia o el narradrama. Imagínate, o sea... Y también esta proliferación ha, por supuesto, tenido experimentos, que todos los experimentos son válidos. Sin embargo, algunos experimentos, desde mi punto de vista, con algo de riesgo, como llegó a ser el psicoteatro, creado por el actor y psicoterapeuta Cristóbal Jodorowsky, que en paz descanse, falleció hace muy poco, el año pasado. Él hacía unas jornadas en los teatros de Ciudad de México y en varias partes de la República que denominaba psicoteatro, y combinaba elementos de la teatroterapia con los arquetipos inscritos en el tarot de Marsella, que es el tarot que maneja su padre, Alejandro Jodorowsky, en sus sesiones de psicomagia, y utilizaba estos elementos combinados de los arquetipos y la teatroterapia en una especie de espectáculo terapéutico público que buscaba una catarsis y una exhibición de los procesos terapéuticos. A mí me parece que para realizar algún tipo de dramaterapia o teatroterapia no es necesario
llevar el asunto a coquetear desde el mismo lugar donde estás decidiendo que tenga lugar el acontecimiento. Es muy revelador que en lugar de elegir un centro terapéutico, este personaje haya elegido teatros. Por lo tanto, ahí ya había una vocación más bien de ir hacia el espectáculo o hacer de la terapia un espectáculo, cosa que no está prohibido, pero para mí le resta seriedad y tiene poco profesionalismo, porque también este tipo de encuentros no estaban faltos de caracterizaciones o caricaturizaciones que el mismo terapeuta hacía, rayando en el stand-up, rayando en la comedia, rayando en un asunto de burdelo, de cabaret, donde cuento chistes, satirizo cosas, hago reír al consultante, también buscando que el público se divierta. Entonces, este tipo de modelos, para la gente que pues no conoce del todo, pues podrían estar también inscritos dentro de la teatroterapia. Sin embargo, a mí me gustaría a veces ser un poco más crítico y distinguir que tienen también mucho que ver los contextos de aplicación. Entonces, para volver a redondear y resumir, se utilizan las herramientas de la expresión corporal, el movimiento, la voz, la actuación, el desarrollo de personajes, la dramaturgia, una representación, entre tantas otras cuestiones que tiene el fenómeno del teatro o la representación, pero su enfoque y su finalidad es terapéutica. ¿Qué quiere decir que la finalidad sea terapéutica? Que esto va a reportar un beneficio en algún área, en un horizonte, en alguna dimensión de la persona, como por ejemplo el autoconocimiento. Que la persona se pueda conocer un poco mejor después de la sesión, eso ya es reportarle un beneficio para su dimensión personal. Estimula la memoria, mejora destrezas comunicativas, favorece habilidades psicomotrices, esto es comunicación entre los hemisferios, estimula la memoria, aumenta la empatía y simultáneamente combate la soledad, que este es otro fenómeno importante de denunciar en este siglo XXI. Cada vez más personas enferman de depresión porque ya padecen de soledad, y este fenómeno se agudiza en adultos de la tercera edad, que están enfermos, pero más bien de soledad. Y muchos de ellos, esto está probado, ya salió una nota en algún periódico, llaman a centros de emergencias o de apoyo para platicar un rato, porque se sienten muy solos. Y esto es algo que hay que ponerle atención, porque es un fenómeno que, a través de tanto acento en la individuación, en que el individuo se aísle, se cierre con un cubrebocas, unos audífonos, unas gafas, sus equipos personales, es una forma de aislarnos y de perder el interés y el contacto con la otra persona. Entonces, otros de los beneficios, como los venía comentando, de utilizar estas ventajas de lo teatral, lo escénico, con una finalidad terapéutica, es que también refuerza la autoestima a través de saber que puedo equivocarme. Ese es el modelo natural del aprendizaje, del ensayo y el error, cosa que es muy natural para el actor. No se levanta a hacer una escena y le sale bien a la primera, se equivoca y sabe que se va a equivocar y sabe que tiene que pasar por ese proceso varias veces hasta refinar su conducta, la emoción, el cómo dice lo que dice, y son las mismas preguntas y las mismas negociaciones que hacemos en la vida para enfrentarme a una situación laboral, de pareja, familiar, en fin, tiene muchos alcances. Entonces, bueno, a grosso modo, esto es algunas de las herramientas y los beneficios con los que trabaja la teatroterapia. Gestalt en sí mismo es más bien un estilo de vida. Zinker dice incluso que la Gestalt es un permiso para ser creativo, por lo tanto está muy emparentada con el arte, con la vocación del artista. También los contemporáneos a Peirce fueron actores o dramaturgos, o estaban de alguna manera en contacto con la vida escénica, porque el teatro es un arte milenario. Y por último, pienso que uno de los
Otros elementos muy sanos y saludables que tiene este tipo de disciplinas es que nos permite salir de la coraza o de la cárcel del yo, del ego. El ego es por defecto un aspecto rígido de mi persona. Es la máscara por la que quiero ser conocido, reconocido o recordado. Pero esa máscara tiene sus límites, tiene sus rigideces, y precisamente la teatroterapia o la dramaterapia te puede llevar a través de visitar otras actitudes, arquetipos, roles, comportamientos, conocer cierta flexibilidad de tu yo. Y eso, salir del ego, estirar el ego, trabajar la plasticidad del yo, es sumamente saludable. ¿Para qué? Para combatir la neurosis, la rigidez y básicamente la cerrazón, de alguna manera, de el yo. Por ejemplo, el teatro, los talleres de teatro, los talleres de expresión oral, siempre han ayudado a un gran sector de la población que trabaja con la comunicación, que es un montón de gente, docentes, jefes, personas en departamentos de publicidad, políticos, líderes, o sea, capacitadores, en fin. Es difícil incluso encontrar el segmento de población que puede hacer su trabajo todavía aislado, encerrado o sin comunicar. Entonces, estos aspectos donde el teatro tiene un grado de especialización muy alto y de miles de años, se lo puede prestar a diversas personas a través de este tipo de juegos terapéuticos, de tomar lo mejor de estas herramientas. Y sin ir lejos, por ejemplo, ha ayudado a muchos este tipo de talleres, de encuentros, de vivencias. Han agudizado las habilidades, por ejemplo, de docentes frente a grupo, de abogados a la hora de litigar, de exponer juicios, de defender a un inocente. Cosa que imagínate, ya estamos hablando de palabras mayores, imagínate que un abogado tiene todas las pruebas o las herramientas para defender a un inocente, pero le faltan las herramientas personales o interpersonales de la comunicación para utilizar estas herramientas de manera asertiva y poder llevar a no solo un éxito su trabajo como abogado, sino la defensa de una causa justa, como sería el procesamiento de un inocente. Entonces, en el sentido práctico, la dramaterapia, la teatroterapia se utiliza mucho para mejorar estas habilidades comunicativas, cuestión que le sirve a todos los trabajos que utilizan la palabra, la comunicación, la escucha, porque mucha gente piensa que ser actor es aprenderme algo y hablar, pero esto evidentemente es una mirada de amateur o de principiante, porque en mi caso, que también soy un profesional del arte escénico, tengo muchos años como actor, como director, yo te puedo decir que el trabajo del performer, del bailarín, del actor, tiene más que ver con la escucha, con la percepción, con la presencia, con la sensibilidad de lo que escucho, con saber leer lo paraverbal, lo que expresa el lenguaje corporal, que es el 50 o más de lo que queremos comunicar. Y todos estos mecanismos de la comunicación, el teatro los vuelve evidentes, nos enseña las costuras de cómo comunicamos, de cómo hablamos, de cómo escuchamos, de cuáles son mis actitudes corporales durante todos estos comportamientos, y por tanto, si me desnuda el mismo acto comunicativo, puedo entender mejor cómo se compone y utilizar las herramientas que necesito a mi favor en mi trabajo. Entonces, imagínate las aplicaciones que tiene en lo laboral y en lo íntimo, por ejemplo. Claro que también imagínate hacer un ejercicio de teatroterapia, de espejos humanos, donde te tienes que seguir, mimetizar. Este tipo de cuestiones ayudan a mejorar la empatía desde el cuerpo y desde la respiración, antes de irnos a la cabeza, el ego, el combate mental, que somos una sociedad muy dada a eso, a resolver todo con el esgrima,
verbal, la razón, y por eso la Gestalt se distingue mucho de otro tipo de terapias psicocorporales, porque la Gestalt toma prestado del drama el decirte, te creo a medias, hasta que no me lo demuestres con tu cuerpo, entonces te creo de manera completa. Porque entonces ya pasa por la emoción, ya pasa por habitarlo en el cuerpo y ver si la información de tu discurso tiene un fundamento en tu realidad presente. Y si no la tiene, entonces qué interesante descubrir también, ¿verdad? Que no la tiene, que no tiene fundamento en tu emoción, en tu respiración, en tu actitud corporal. Entonces, eso es algo interesante, que hay que pasarlo por la acción y hay que pasarlo por el cuerpo para que pueda tener una integración eficaz en la elaboración, que es un proceso ulterior después del contacto, después de mover sentimientos o emociones. Te lo creo más o menos cuando me lo platicas. Cuando lo vives es contundente, sobre todo para ti, y eso ya no deja lugar a dudas de que es una experiencia que te puede ayudar a crecer, a cambiar y a conocer. En un taller de teatroterapia puede participar todo adulto interesado. En este momento hago la invitación así, extiendo la invitación a cualquier adulto, joven adulto, digamos, de 18 en adelante. No importa experiencia previa, no importa profesión, sobre todo si te sientes convocado o si siempre tuviste esa inquietud de pertenecer a los grupos de teatro de tu escuela, de tu barrio, etcétera, y tu trabajo tiene que ver con la comunicación, o sientes que una de las áreas que más entorpece tu vida es las deficiencias en la comunicación, entonces tienes un lugar en el taller de teatroterapia. Entonces es para todo público que quiera mejorar su autoestima, su empatía, sus habilidades comunicativas, la confianza en sí mismos, etc. Abierto completamente, bienvenidos todos y todas a vivir esta experiencia de autoconocimiento y de crecimiento personal. Quiero hacer un énfasis en que la dramaterapia, como parte de las terapias que utilizan una forma artística como vía de sanación, hay un paradigma o un axioma que es importante recordar, que avala o en el cual se apalancan todo este tipo de disciplinas, que es que todo acto creativo puede ser curativo y todo acto curativo podría ser un acto creativo también. Entonces esto es algo importante de recordar y tener en cuenta, sobre todo si somos personas tímidas o que nos podamos llegar a sentir amenazadas para emprender procesos terapéuticos de autodescubrimiento o sanación. No todos los procesos tienen por qué ser dolorosos o traumáticos, sino que precisamente el arte nos recuerda esta parte lúdica y creativa que tiene el ser humano, infinitamente creativa, de resignificar o buscar vías alternas para llegar a los mismos lugares. En este caso, el objetivo es la sanación. ¿De qué manera podemos sanar? Le preguntas a una persona que esté conectada con la creatividad, te va a decir, hay millones de formas, inagotables, tantas como pueda pensar un solo cerebro humano o los 7.000 billones que habemos, los 7 billones que habemos en el mundo. Por mi parte sería todo. Mi nombre es César Tena, soy psicoterapeuta y artista, y espero que esta información sobre la técnica de la teatroterapia o dramaterapia les haya sido de utilidad y se sientan motivados o estimulados para inscribirse a alguno de nuestros próximos diplomados. Muchas gracias y hasta luego.